Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que puedas, Señor, alimentar nuestro espíritu a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga eco en nuestro corazón y podamos, Señor, obedecerla en todo momento. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Dice el primer versículo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El vocabulario bíblico, el vocabulario cristiano, tiene algunas aplicaciones que no todos comprendemos. Hablar del postrer día, hablar del día del Señor, hablar de el juicio de Dios, tiene diferentes momentos de acuerdo a lo que ha de suceder y lo que ya ha sucedido. Nos encontramos con una escritura del apóstol Pablo o de cualquiera que haya escrito en el Nuevo Testamento, en donde hay una espera constante de que el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y hablan a veces del tiempo cercano y está cercano el día del Señor y ellos, por la tribulación que están pasando, pues esperan que el Señor venga. Estamos hablando de hace 2000, un poquito menos de años, ¿no? Si estamos en el 2025, pues por lo menos estamos hablando de unos 1960 años. Y ellos esperan con gran, o esperaban con gran gozo la venida del Señor, también por la tribulación que estaban pasando. Los predicadores eran perseguidos, eran lastimados, eran encarcelados, eran asesinados, eran apedreados. Así que muchos incluso decían, pues esto ya tiene que ser parte de lo que es antes de que venga el Señor, ¿no? O sea, pensando que eso ya era por sí solo, pues el tiempo en el que el mismo Daniel había escrito en el Antiguo Testamento, entendiendo que por supuesto el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, el Apocalipsis fue de las últimas cosas que se escribieron en la Biblia, y en cuanto al tiempo también, entendiendo que la revelación del Espíritu Santo a personas como Pablo, pues vinieron a finales de sus años y que esto no era conocido por los demás. Bueno, ellos esperaban este día. Y entendamos entonces que el día del Señor abarca muchos acontecimientos, desde la venida del Señor, desde el tiempo en el que Satanás reina por un periodo en la tierra, desde el tiempo en el que hay una batalla armada en la que el Señor es vencedor, por supuesto, entendiendo el juicio del Señor Jesucristo a los que han de ser condenados y terminando con el periodo en el que el Señor reina eternamente. Entonces, eso es el día del Señor, no es un día, es toda esta serie de acontecimientos. Y entonces cuando Pablo le escribe a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No hay en su mente una concepción de cuándo será, ¿sí? Nosotros hoy podríamos decir que ya estamos en tiempos peligrosos. Hoy está muy sonado por lo de la guerra que hay entre Israel e Irán, entre la participación del día de ayer de Estados Unidos que anunció Donald Trump, y se van a encontrar con una de mensajes en las redes sociales de que esto ya estaba profetizado. Bueno, hay una poca comprensión. Por supuesto que la Biblia habla de estas guerras, pero de aquí a que suceda, no podemos tener la certeza de que así es. Porque este tipo de guerras tienen muchísimos años, no es nuevo, ¿sí? Para Pablo, insisto, tiene 1960 años, ¿no? No es nuevo. Entonces, todo el tiempo hemos esperado que el Señor venga y no ha sido el tiempo de. ¿Es que ya se tardó? No, no se ha tardado porque para Él no existe el tiempo.
y esperará lo que tenga que esperar hasta que todos los que han de creer en su nombre crean. Por eso es que no ha venido, ¿no? Porque aún hay gente que ha de escuchar y ha de creer. Eso es lo único que detiene la venida del Señor. Y como para Él no hay tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Así pasen otros 1000 años, no se habrá tardado. Vendrá en el momento preciso. Ahora, desde que Jesucristo muere en adelante, ese ya es el postrer tiempo. O sea, Jesucristo marca una división en el tiempo. Eso ya es postrero, o sea, es después de, eso quiere decir postrero, ¿no? ¿Después de qué? De Jesucristo. Es así de simple. Entonces yo quiero que podamos entender esta parte. El día del Señor es una serie de acontecimientos. El postrer día es desde que Jesús no está hacia adelante, ¿sí? O sea, nosotros vivimos en el postrer día. ¿Por qué? Porque estamos después de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bajo esa comprensión, abarquemos lo que dice este capítulo. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No es nuevo. Los tiempos son peligrosos desde siempre, ¿sí? Nada más que hoy nos enteramos de todo. Es así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ojo, hermanos, porque el camino que el Señor enseñó es que todo parte desde el amor, ¿sí? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Tú eres cristiano, eres creyente de Jesucristo. Esto es lo que debe imperar en tu vida, el amor. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque parte de lo peligroso de esos tiempos son los hombres que se aman a sí mismos, que es lo contrario al amor. Cuando dos personas contraen matrimonio, cuando dos personas se casan, lo primero que aprenden o que tienen que aprender es que tienen que ir bajo el amor, no bajo el egoísmo. Tienen que ir bajo el querer que la otra persona esté bien y reciba en amor. Si nos ponemos a ver, es que tú quieres esto y eso, pero ve cómo eres, no vamos a llegar a ningún punto, ¿sí? Bajo esa misma percepción, la iglesia tiene que crecer. Si nosotros siempre estamos enfocados en lo que los congregantes de un templo hacen, nos vamos a dar de topes y vamos a hacer que los demás se los den. Porque el principio tiene que ser el amor. Si ustedes o yo, como dice este versículo según Pablo, somos hombres amadores de sí mismos, que nos amamos a nosotros mismos, estamos mal. El consejo siempre es: ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Sí, se oye muy bonito, pero no es así lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a los demás tal cual nos amamos a nosotros mismos, que es muy diferente, ¿eh? Cuando nosotros logremos este concepto de amor, tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón, podemos dejar pasar muchas cosas que no edifican. Vamos a estar concentrados en otra cosa que no es lo propio. Si yo siempre me concentro en que es que la hermana o el hermano no me saluda, ¿yo por qué lo tengo que saludar? Bueno, pues porque tú eres creyente, ¿no? Y también él es creyente. Tú eres persona, él es persona, tú tienes tu carácter, él tiene su carácter, pero ambos como hijos de Dios tienen que buscar hacer lo que a Dios le agrada. Por esa sencilla y simple razón. En el trabajo que yo tengo, yo a veces digo, ay, de veras que están bien lorenzos. Porque es un trabajo, hermanos, trabajar para el gobierno es un trabajo en el que difícilmente, por ejemplo, como maestros, vas a estar cambiándote a cada rato, ¿no? Algunos lo hacen, pero no es lo normal. Cuando tú llegas a trabajar ahí, son trabajos donde vas a estar 20 o 30 años con las mismas personas. Tener un conflicto con una es que durante 20 o 30 años vas a tener conflicto.
Y eso se va agrandando, ¿no? Entonces ya no es una, ya son dos, ya son tres, ya se juntó con esta, entonces tampoco le hablo. ¿Sí? La iglesia es igual, ¿eh? Nosotros nos congregamos aquí, algunos se irá a otro lugar, muchos permaneceremos, pero estaremos aquí por muchos años. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, no? Yo luego platico con nadie, yo te veía chiquitita. Sí, le llevo 7 años, ¿no? Entonces, cuando yo iba a la secundaria, ella iba en sexto, yo creo, no sé. ¿Sí? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Leti, y yo no me acuerdo de ella, no, mejor pongo otro nombre. Yo no me acuerdo de ella, en mi percepción siempre ha sido la hermana Leti, ¿no? Y cuando razono y digo, oye, pues ¿cuántos años tenía cuando la conocí? Era más chica de lo que yo soy ahora, ¿no? Y ya tenía sus 3 hijas. Bueno, Fer nació después, pero por lo menos a las otras 2 ya las tenía, ¿no? Pero yo no tengo en mi mente un concepto de ella como una persona mayor, ¿sí? Entonces yo digo, pues ¿cuántos tenía? Pues sí. O sea, realmente yo hoy soy mayor de lo que ella era cuando la conocí, ¿no? Y a lo que voy es, hermanos, ¿cuántos años llevamos aquí, hermana Rosita? ¿Se acuerda? Esa foto que está ahí es del 2012, ¿sí? ¿Del 2000 qué? 22 años. 22 años de conocernos, ¿no? Es mucho tiempo y el tiempo se va muy rápido, ¿no? Y habemos hermanos que seguimos estando aquí y seguiremos estando aquí. Entonces, hermanos, primero lo correcto, porque es lo correcto, es que nos amemos los unos a los otros. Es una ordenanza, no es una petición, no es si quieres, si te trata bien, no. Ámense los unos a los otros. Si no hemos logrado ese concepto de amor, quiere decir que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Es así de simple. Y la Biblia siempre hace una división entre unos y otros. Pero de los creyentes, de los hijos de Dios, siempre habla de los que se aman los unos a los otros. Si no hemos llegado a ese concepto, algo estamos percibiendo mal. Tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiarlo. Y en la mañana la hermana Vicky lo mencionaba y ahorita lo repito. ¿Ustedes creen que es casualidad que llevemos meses hablando de lo mismo? Y es lo que ha tocado, ¿eh? Es como cuando el Señor Jesús abrió la Biblia y dice la Escritura que la lectura que en ese momento tocaba él, y dice él, esta palabra se ha cumplido en este instante, ¿no? En este momento. Bueno, es porque Dios nos va dirigiendo. Pero de poco sirve que lo sigamos hablando si somos constantes en nuestras actitudes hacia los demás. Entonces, hermanos, como creyentes y cristianos, no podemos amarnos a nosotros mismos. Si hacemos esto, entonces no podemos continuar con lo que el Señor nos enseña. Ese es el principio. Por eso el Señor dice que os améis los unos a los otros. No importa si no predicas, no importa si no hablas lenguas, no importa si... Cuando no hay amor, todo eso no sirve. Esto tiene que ser un principio. Y entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, o sea, la cuenta de características de estas personas tienen que ver con el egoísmo. Avaros, personas que quieren tener y tener y tener y tener y tener y tener. Al joven rico poca cosa te falta, ¿no? Vende todo lo que tienes y repártelo y mejor se fue. Bueno, los avaros son personas que acumulan y acumulan y acumulan y no ven la necesidad de los demás, ¿sí? Insisto, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, absolutamente todas tienen que ver con el egoísmo que hay en una persona al amarse a sí mismo. El que es vanaglorioso se la pasa jactándose de quién es, ¿no? Es un amor muy intenso por sí mismo y no por los demás. La soberbia ni se diga. Los blasfemos
Son aquellos que hablan en contra de algo sagrado y lo insultan, ¿no? Tiene que haber amor propio como para poder llegar a hacer eso contra Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted de pura casualidad se pone a buscar el significado de todas estas palabras, se va a encontrar con que el resultado son características de personas que lo único que les importa son a ellas mismas. De alguna manera lo va a encontrar así. O sea, el que es infatuo, el que es calumniador, es un ataque contra los demás, sin una certeza, con una insistencia que no tiene sentido, ¿sí? Que reaccionas con ira, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que se van a encontrar en las descripciones de todos estos términos. No puede tener cabida entre nosotros. Tampoco puede tener cabida entre nosotros ni en los de allá afuera, porque es testimonio, ¿sí? Cualquiera que nos conozca aquí adentro tiene que vernos allá afuera y tiene que vernos de la misma manera. Esa es la integridad. Esa es la integridad. O sea, yo no soy íntegro cuando no peco. No, yo soy íntegro cuando soy de la misma manera aquí y cuando soy de la misma manera allá afuera. Ahora, si usted piensa y dice, si me vieran aquí como me ven allá afuera, ¿me avergonzaría? Pues entonces hay algo que corregir, que normalmente es así, ¿eh? No digo que esté bien, pero normalmente es así. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros como creyentes reflejemos lo que escuchamos y aprendemos. De poco nos sirve estar aquí si no podemos reflejar eso. E insisto, no se trata de hombres y mujeres que no sean pecadores, todos lo somos. Todos nosotros lo somos y lo seguiremos siendo. Por supuesto que tenemos que avanzar disminuyendo el pecado en nuestra vida, pero todos lo seremos hasta que el Señor Jesucristo no venga por nosotros. ¿Sí? Y entonces dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Que tengan la apariencia. Apariencia es mostrar algo como si fuese real. Nosotros aparentamos ser creyentes. Nosotros aparentamos ser hijos de Dios. Nosotros aparentamos obedecer a Dios. Es más, aparentamos a que su voluntad se cumpla en nosotros. Es así. De alguna manera, en algún ámbito de nuestra vida, aparentamos. Es así. Y entonces nosotros tenemos que buscar de crecer, dice la Biblia, menguar, para que el Señor crezca. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a hacer eso, Dios empieza a manifestarse en nuestra vida. Y los que son cercanos a nosotros empiezan a escuchar de otra manera el Evangelio. No por palabrería, por acciones. Si alguien no te perdona, tú sí perdona. Si alguien te insulta, tú no insultes. Si alguien reacciona con ira hacia ti, tú no reacciones igual. Tiene que haber una diferencia entre el creyente y el que no lo es. ¿Porque esto le traiga salvación? No. Porque esto honra el nombre de Dios. Cuando nosotros lo hacemos, el nombre de Dios es glorificado. Ese es el verdadero punto, ¿no? Así que entonces dice que tendrán apariencia de piedad. Acuérdense que la piedad es aquel hombre, el hombre piadoso es aquel hombre que busca que sus acciones sean congruentes a la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí? Yo soy piadoso cuando leo la palabra y la palabra me dice que debo amar a los demás y lo hago. Yo soy piadoso cuando la palabra me dice que debo amar a mis enemigos y lo hago.
Yo soy piadoso cuando la palabra dice que yo tengo que ser, que debo actuar en amor, en mansedumbre, ¿sí? Con paciencia para con los demás, y lo hago. Ese es un hombre piadoso. Y entonces dice que tendrán apariencia de piedad, es más, yo aparento que obedezco a Dios. Esos son de los hombres que Pablo está hablando. Pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Es decir, la apariencia no tiene eficacia. Tarde o temprano se descubre, ¿sí? Entonces, cuando dice que debemos ser aprobados, se refiere a cuando el metal era sumergido en fuego, hablando del oro, y con el fuego, lejos de deshacerse o de perder sus características, más bien el oro relucía, se limpiaba de una manera. Eso era ser aprobado. Entonces, cuando nosotros debemos ser aprobados, es que seamos aprobados para que en realidad podamos ver que no somos apariencia, sino que de verdad estamos siendo lo que decimos ser. Eso es ser aprobado. Dígame. Sí, lo que aparentamos ser, pero nuestra conducta quita esa apariencia. O sea, dices, no, pues este no. Es así, ¿no? O sea, no es aprobado. ¿Sí? Entonces dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjense bien, para estos tiempos en los que el apóstol Pablo va, cualquier coincidencia, para estos tiempos en los que el apóstol Pablo escribía, había maestros, luego entre comillas, o personas que enseñaban algo distinto a, a lo que el Evangelio de Dios dice. Entre ellos había un pensamiento gnóstico. Acuérdense que los gnósticos lo que dicen es que el espíritu es bueno y la carne es mala, ¿no? Entonces prácticamente la conclusión era, bueno, pues si vives en la carne, pues es malo, pero no pasa nada porque el espíritu no puede mezclarse con la carne, entonces puedes hacer de tu vida lo que quieras, ¿no? Bajo esas condiciones, muchas de las mujeres que habitaban en sus casas a solas o que incluso tenían maridos, eran convencidas por los falsos maestros para darse vuelo en diferentes situaciones. Por supuesto, hablando de la sexualidad o hablando de ciertas cosas que no convienen ni a la mujer ni al hombre en el Evangelio, ¿no? Y entonces dice el apóstol Pablo, estos se aprovechan, se meten en sus casas. A mí me ha tocado ver cómo algunas esposas de algunos hombres atienden mejor al pastor que a su marido, ¿eh? Yo creo que ustedes también lo han visto. Y esto está mal, ¿sí? Por alguna razón, el pastor o el hombre de Dios es mejor atendido que su propio esposo. Le ponen más atención, le hacen más caso, ¿no? Que a su propio esposo. Y a veces esto genera consecuencias que no debe haber. No es novedad que haya iglesias que se dividan porque el pastor tuvo algo que ver con alguna mujer de la iglesia. O sea, no es nuevo lo que el apóstol Pablo escribe, ¿sí? Difícilmente esto puede ser así. Así que el apóstol Pablo dice, estos falsos hombres, estos que se visten de una apariencia de piedad y que en realidad no pueden sostener esa apariencia, se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sí? Entonces, esto era una situación que estaba sucediendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está como aquel que me voy de esta iglesia porque ahí no enseñan de esto y se va a la otra iglesia y me voy de esta porque acá tampoco enseñan esto o no enseñan esto otro. Van de un lugar a otro, pero nunca van a llegar a un conocimiento
porque no están buscando un conocimiento. Cualquier cosa los incomoda y vámonos, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros buscamos a Dios, en el lugar en el que estemos, Dios nos va a dejar conocerle. Insisto, y siempre se los he dicho, habrá lugares donde hay doctrinas que no corresponden a lo que la Biblia dice, ahí sí apartémonos de allí. Pero si no, seamos firmes en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y leamos y aprendamos, y si hay algo que tengamos que desechar, pues desechémoslo, no pasa nada. Y si hay algo que podamos acercarnos al pastor, pastor, es que usted dijo esto y yo creo que esto no es así, también háganlo. Tienen toda la libertad de hacerlo. Y nosotros, la única manera en que podamos darnos cuenta de que algo dijimos que está mal dicho, pues es que alguien no lo diga, ¿no? Yo trato de enviar las grabaciones a 2 o 3 pastores que conozco para que ellos escuchen y me comenten alguna situación que yo pueda tener que sea incorrecta, ¿no? Porque es así, o sea, es bajo el temor de Dios. Pero habrá personas que no buscan el aprender, solo buscan dónde sentirse cómodas. Y en el momento en que ya no estén cómodas allí, se va a ir a otro lado. Y así sucesivamente. Entonces dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, están intentando aprender, pero nunca van a llegar al aprendizaje que está solamente en Dios y en su Espíritu Santo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos dos nombres, nadie tiene la certeza de quiénes son. Muchos los nombran como si fueran los hechiceros y magos del faraón cuando Moisés vino y hacía pues lo que Dios le decía, echa el palo que tienes al piso y se convertirá en serpiente. Y ellos, dice la Biblia, que ellos venían y lo hacían, pero hasta que llegó un punto que dijeron, esto es mano de Dios, ¿no? Entonces esto no podemos hacerlo. Bueno, unos dicen que son de esto, otros dicen que fueron hombres que estuvieron durante el campamento cuando se hizo el becerro de oro, otros dicen que fueron cuando hablaron mal de Moisés y de Aarón. No hay una certeza de quiénes son. De lo que sí hay certeza es que estos dos nombres son conocidos por todo aquel judío porque fueron más allá de lo que otros. Y entonces son conocidos por lo blasfemos que eran, por haber contradicho a Moisés en sus ordenanzas, por supuesto a Dios a través de ello, ¿no? Entonces, seguramente habrá algún nombre del cual nosotros recordemos, cómo se escucha el nombre de Hitler, por ejemplo, cómo se escuchan nombres de ciertos personajes en la historia, de los cuales no tenemos la certeza porque no los conocimos, pero que la historia narra algo, ¿no? Entonces menciona estos dos, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Es decir, de la manera que estos hombres se opusieron a lo que Moisés enseñó, así estos hombres se oponen a lo que es el evangelio del Señor, ¿sí? Todos los hombres necios, todos los hombres que se aman a sí mismos, son contradicción al nombre del Señor. Y dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Sigue hablando de estos dos hombres. Pero tú has seguido mi doctrina. A ver, todos aquellos hombres que se aman a sí mismos son esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y Pablo dice, pero tú no. Pero tú has seguido mi doctrina. Tú no te amas a ti mismo más que a los demás. Tú no eres avaro, tú no eres vanaglorioso, tú no eres soberbio, tú no eres blasfemo, ¿sí? Tú has seguido mi doctrina en conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Sería muy bueno, hermanos, que nos examináramos todos los días. Casi que pusiéramos hoy sí, hoy no. ¿Sí? Como si nos evaluáramos. Hoy actué con mansedumbre,
hoy no. Hoy actué con sensatez, hoy no. ¿Sí? Hoy actué con amor, hoy no. Nadie nos puede señalar, pero nosotros mismos sí deberíamos hacerlo. Y deberíamos hacerlo no en el sentido de juzgarnos y de alguna manera entorpecer la misericordia de Dios, sino en el sentido de empezar a darnos cuenta. El otro día no me acuerdo qué le dije a David, le digo, ay hermano, eres bien enojón. Dice, sí, a lo mejor yo ni cuenta me doy. Pues dime. Y ya nomás me empecé a carcajear, ¿no? Porque nomás estaba jugando. Sí es enojón, pero poquito. No, pero a veces nosotros mismos no nos autoevaluamos de quiénes somos y creemos estar bien. Y si alguien nos lo dice, no le vamos a escuchar porque creemos estar bien. Pero si nosotros mismos empezamos a evaluar nuestra vida con conciencia, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que hay por cambiar y que todos los demás ven, ¿eh? Y es bueno que nosotros enriquezcamos nuestra vida haciendo conciencia de cómo somos y cómo reaccionamos. Es bueno que lo hagamos. No nomás es bueno, es necesario que lo hagamos. ¿Sí? Porque es una obligación del creyente parecerse a Jesús. Porque nos dicen cristianos. O sea, nos dicen, tú eres hijo de Jesús. Tú eres hijo de Cristo, ¿no? Entonces es bueno que nos parezcamos. Se los he mencionado algunas veces estas semanas. Nosotros nos sentiremos orgullosos cuando alguna maestra o alguien que trate con nuestros hijos nos diga, su hijo se porta muy bien, ¿no? Su hijo trabaja muy bien, ¿no? Nos sentimos como pavos reales, ¿no? Y cuando nos dicen lo contrario, ya queremos coscorronearlos, ¿no? No, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Nuestras esposas son el reflejo de nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Es lo correcto y es lo que debe ser procedente al creer en su nombre. Así que entonces, el apóstol Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Sí? Tú no tienes estas características porque has escuchado mi enseñanza. Y mi enseñanza dice que la conducta, que la fe, que la longanimidad, que el amor, que la paciencia, que la persecución, el padecimiento, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esas son las características del siervo de Dios. ¿Sí? Pasar en mansedumbre y en amor, cuando también en ti hay padecimiento y persecución, es bien difícil, ¿eh? O sea, no creamos que la tenemos muy difícil nosotros. A nosotros ni nos persiguen, ni nos insultan, ni nos apedrean, ni nos encarcelan. Imagínense, le está diciendo a Timoteo que él tiene que ser manso y que tiene que actuar con paciencia en la persecución y en el padecimiento. Pero si aquí el pastor nos dice, hermano, es que tiene que actuar con amor y con, ay, es que hoy no puedo. Pues qué difícil, ¿no? Es difícil cuando te están atacando, es difícil cuando te están señalando, es difícil cuando de alguna manera te están lastimando físicamente o verbalmente. Pero de la nada nos enojamos, ¿eh? De la nada. Los demás que nos rodean dicen, uy, ¿ahora esta qué o este qué? Porque es de la nada. ¿Sí? Entonces yo creo que es más fácil para nosotros actuar con mansedumbre y con amor, porque no hay en verdad un agravio. Aunque lo hubiera, la Escritura nos dice cómo debemos reaccionar. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
todos los que quieren vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, todos los que quieren hacer la voluntad de Cristo, todos los que quieren reaccionar y ser como la palabra dice, todos esos sufrirán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Hay muchos lugares donde hoy hay hombres que predican lo que no es el evangelio, que tienen iglesias llenas y que engañan y también son engañados, ¿no? A lo mejor aquí siempre seremos poquitos, pero honestos, ¿no? Dice él, poquito pero honesto, ¿sí? Ni les voy a prometer que si ustedes vienen cada 8 días van a ser millonarios y que van a dejar de enfermarse y que van a dejar de tener preocupaciones, no. Si alguno de nosotros está por eso en el camino del Señor, pues está equivocado. Por supuesto que la obediencia a Dios y el actuar de buena manera tiene bendición, ¿sí? Pero no les puedo decir que si usted le trae al Señor la mitad de su sueldo, el Señor les va, no. Y que si usted le promete al Señor económicamente, Él le va, tampoco. No es así. Pero insisto, hay tantas iglesias que están llenas por estos dichos que la gente va cambiando, ¿no? Nunca permanecen, ¿eh? Siempre hay una gente distinta, ¿sí? Así que bueno, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjense bien, aquí Pablo no se está nombrando a él mismo, no le está diciendo sabiendo que yo te enseñé, sabiendo de quién has aprendido. Si usted hace memoria, la madre y la abuela de Timoteo fueron los que le enseñaron, ¿sí? No precisamente este evangelio, porque al final de cuentas la madre era judía y el padre era un hombre gentil, un hombre griego. Entonces, por ahí dicen los dichos de los judíos que el niño debe aprender de la escritura o de la Torá mientras es amamantado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mujer es la que le enseñaba lo que era el conocimiento de Jehová, el conocimiento de Dios. Así que su madre y su abuela le enseñan estas escrituras. Hablando de las Sagradas Escrituras, se refiere, por supuesto, al Antiguo Testamento, que es lo que existía. Y dice, tú debes, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Por eso digo, Pablo no está jactándose de lo que le pudo haber enseñado. Pablo está diciendo, en ti se pusieron cimientos desde la niñez. En ti se sembró la Sagrada Escritura desde que eres pequeño. Y esa Sagrada Escritura, dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ha sido soplada por Dios, ¿no? Casi como si fuese dictada. Toda la Escritura ha sido mostrada por Dios en su aliento. Y todo eso que Dios ha dejado ver es útil para enseñar, por supuesto, el aprender en la Escritura, refiriéndose al conocimiento, para redarguir, para corregir ciertas actitudes basadas en las Santas Escrituras, para corregir. Fíjense, siempre que nosotros leemos esto de para corregir, casi creemos que con una palita te voy a corregir, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a corregir aprendizajes erróneos. O sea, tú aprendiste esto que está mal, con la Escritura corrige ese aprendizaje. A eso se refiere para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Yo creo que este versículo tendríamos que aprenderlo junto con todos los que David quiere que nos aprendamos, porque hay un fin. La Escritura tiene un fin, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú no crees poder amar a tu prójimo, quiere decir que no te has acercado a las Sagradas Escrituras. Porque si lo hubieras hecho, sería útil para que estés preparado para toda buena obra. ¿Sí me explico? Es que yo no puedo, pastor, porque mire, es bien complicado. Es que entonces necesitas ser preparado para toda buena obra, todavía no lo eres. Pero después de 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo, no podemos decir que no estamos preparados para lo mínimo. Tenemos que serlo. Es que yo no puedo llevar el evangelio porque yo no sé mucho. Ay, hermanito, tiene 30 años en la iglesia. Ese no puede ser pretexto para no hacerlo. Estar preparados para toda buena obra quiere decir que las Sagradas Escrituras se han manifestado en nuestra vida. Es así. Y debemos de verdad considerarlo como obediencia a Dios, pero como necesario para que las personas sean alcanzadas por Él. Hace rato Sergio empezaba el servicio hablando de, pues, el miedo que muchos tienen, ¿no? Primero, que a nosotros no nos dé miedo que un día nos caiga una bomba. Pues claro que sí, ese no es el punto. No tenemos miedo de perdernos, eso que ni qué, ¿no? Yo al menos no tengo miedo a morirme, porque sé qué es lo que viene después. El cómo me muera, pues ahí sí como que de repente digo, dormidito en mi cama, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, la gente que tiene miedo de morir o de saber qué es lo que pasa después de, necesita ser alcanzada. El evangelio es muy claro, o es cielo o es infierno, ¿eh? Si de verdad nosotros fuésemos conscientes de lo que les estoy diciendo, no podría ser pretexto, es que yo no sé cómo decirles después de 20 años de evangelio. Esta semana estuvo con nosotros un pastor de Monterrey muy joven, tiene como 38, 39 años, pero tiene 15 años de casado junto con su esposa. Y en esos 15 años ellos han ya levantado 3 iglesias, están en la tercera de ellas. Y cuando platicaba con él me decía, porque vino y vio la camioneta aquí parada, dice, y en esa camioneta van y hacen ruta. Para ellos hacer ruta es ir casa por casa, llevando el evangelio, trayendo a personas al templo, ¿no? Pues es una pregunta que me avergüenza. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos tenido cuidado de los que están allá afuera y necesitan escuchar de Dios. Y es algo que debemos hacer. Y más ahora, que si Dios quiere, sea hoy o mañana o en 100 años o en 1000 años, eso no lo sabemos nosotros. Dios sí lo sabe, nosotros no. Pero tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y toda buena obra es llevar el evangelio a los que no han escuchado de Dios. Porque si no lo comprenden y aceptan al Señor, buenos estarán perdidos por toda la eternidad. Y el amor que Dios pide de nosotros tendría que llevarnos a evangelizar de una manera más insistente. Debería hacerlo así. Entonces, hermanos, yo insisto, sería muy bueno que cada uno de nosotros nos evaluáramos, que pudiéramos decir, Señor, hoy no honré tu nombre. Fíjense qué palabras tan fuertes. Hoy no honré tu nombre. Si hoy alguien me dijera, tendría que avergonzarme de decir soy cristiano.
No nos quedemos en el conformismo de decir el Señor nos ha perdonado y nada nos va a separar de su gloria, ¿no? Así dice la Biblia. Ciertamente, no vamos a perder la salvación que Dios nos ha dado por gracia. Sin embargo, sí está en nosotros el que su nombre sea glorificado. Hay muchos que estuvimos de pequeños en el templo o en la iglesia y aprendimos los coritos, o aprendimos los cantos, o no sabemos textos, y luego de grandes llegamos y ¡ay, se saben los cantos! Tendría que ser más profundo que eso. Si no sabemos los cantos y los textos, bien hacemos, pero si nuestra vida honra a Dios, haremos mejor, hermanos. Debemos estar preparados para toda buena obra porque es necesario. ¿Cuál es la única manera? Conocer las Sagradas Escrituras, como lo hizo Timoteo, dice el apóstol Pablo. Aférrate al conocimiento de las Sagradas Escrituras que tienes desde tu niñez. Aférrate a eso. Todo eso que aprendiste en las Escrituras, debes saber que es inspirado por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir lo que escuchamos que no es correcto, para instruir a los demás en justicia, para que como hombre de Dios seas perfecto y estés preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Tu palabra siempre es firme. No podemos, Señor, alivianar la carga que proviene de ella porque no queremos que se nos demande el no enseñar correctamente. Hay situaciones que en cada uno de nosotros debemos corregir, que es necesario que así sea, para que tu nombre sea glorificado en todo momento. Permite que tanto mis hermanos como yo podamos evaluarnos en nuestra conducta, para buscar, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida. Que nos sintamos avergonzados cuando no actuamos como un hombre piadoso debería mostrar, pero que también nos sintamos contentos cuando hayamos podido, Señor, mostrar con nuestro testimonio quién eres tú. Permite que en la búsqueda, Señor, de tu nombre, escudriñando tu palabra, haciendo la parte de nosotros, seamos preparados para toda buena obra. Encuentra hombres y mujeres íntegros que puedan, Señor, manifestar su conducta de la misma manera en el lugar en el que estén. Que podamos hacerlo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.